sean bienvenidos. Les agradecemos mucho a todos haber atendido esta convocatoria para esta charla tan importante, que va a estar hoy a cargo de Paula Matiz Gómez. Ella es ingeniera química, es gerente general de Improagro SAS. Es una empresa fundada hace 15 años y llevan 15 años en todo este tema de investigación para la agricultura. Hoy nos van a hablar de una tecnología muy importante que ellos trajeron al país hace 2 años. El primero, no sé si me están escuchando, por favor. Sí, Patricia, se la escucha bien. Sí, señora. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Entonces, los dejo con... Pati, qué pena, el micrófono se le está cerrado y no soy capaz de activarla. Ya, Jenny. ¿Ya me escuchan? Pati, revisemos. Buenas tardes, porque tuvimos un rato donde no se escuchó. Bueno, señora. Voy a retomar. Sí. Bueno, les decía que la doctora Paola Matiz es ingeniera química. Ella nos va a hablar de un tema muy importante de su empresa Improagro, que es gerente general. Es una tecnología de punta que ellos trajeron al país hace 2 años. Entonces, queríamos pedirles el favor de que cualquier duda, cualquier pregunta la hagan, por favor, en el chat, y al final de la charla será resuelta. Bueno, los dejamos entonces con la doctora Paola. Muchísimas gracias, doctora Paola, y a todos ustedes. Qué pena, pero no se escuchan. Por lo menos para mí no se escuchan. Doctora Paola, tiene el micrófono apagado. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, señora, perfecto. Sí. Ya es que tenían que activar ya comparto la pantalla, discúlpenme acá las fallas técnicas. Ya un segundo. Listo. Tranquila. Entonces vamos a compartir acá la pantalla. ¿Qué pasó aquí? Siguen. ¿Le quitó el speaker? Ya, ahora sí. Ahora sí me escuchan. ¿Sí me escuchan? Señora, se le escucha perfecto. Bueno, ahora perfecto. También se está viendo. Y se ve la presentación, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco a Patricia, a Jenny, a todas las personas que estuvieron a cargo de esta presentación con nosotros, con nuestra empresa.
Agradecemos la asistencia de todos ustedes. Veo que aquí dentro de los asistentes, todas son empresas de flores, de follajes, de casi todo el país o de las zonas donde es más concurrido este cultivo. Maravilloso. Nosotros somos una empresa que estamos creados hace más de 15 años en el agro. Hemos trabajado con todo tipo de cultivo, especialmente con palma africana, con banano, con café, con cultivos frutales, y obviamente ya más o menos hace unos 5 años que estamos trabajando con flores, y hace 2 años, como lo mencionó Patricia, trajimos una tecnología con un Nobel de Innovación a nivel de agricultura en especial, una tecnología única en el mundo con una patente del 2011 a la fecha. Durante 30 años, obviamente, esta patente está, digamos, aprobada en la Unión Europea, en los Estados Unidos, en Australia y en muchos países del mundo, donde hoy ya se está trabajando con esta tecnología. Hace 2 años la trajimos nuestra empresa en Proagro, con Euroceps, que es la empresa representante de nosotros, distribuidores y inversionistas de esta gran tecnología. Antes de traer esto, nosotros trabajábamos con los fertilizantes tradicionales que todos ustedes manejan a la fecha, pero conociendo las bondades de estos nuevos productos, pues obviamente hemos tropicalizado esta tecnología acá en nuestro país. Somos los únicos pioneros en Latinoamérica, que es un orgullo para nosotros como colombianos, y próximamente la estaremos extendiendo al resto de Latinoamérica. Esta tecnología obviamente viene del Medio Oriente, es una tecnología de Emiratos Árabes, donde 2 científicos se unieron durante 10 años para podernos dar a conocer, basados en la nanoescala, la nanotecnología, este tipo de fertilizantes muy especializados y muy eficaces y muy convenientes y muy a tiempo para lo que viene en el día de hoy. Cero contaminación, ecológicos, biodegradables y obviamente trabajando la nanoescala. Bueno, paso la diapositiva. Bueno, aquí según la FAO, pues obviamente ya muy próximamente en unos años, pues se proyecta 2050, donde vamos a crecer en población y no vamos a tener suficientes áreas para cultivar y abastecer digamos, el abastecimiento alimentario de toda la población, y obviamente esto nos obliga a que seamos más eficientes con el uso de los recursos, de los suelos, del agua, del aire, a bajar las contaminaciones, a bajar los costos que hemos tenido durante la agricultura, gastando y gastando tantos recursos naturales, y que hoy ya países como Emiratos Árabes, como Australia, Italia, hay muchos países que utilizan este tipo de tecnologías, optimizan al máximo los recursos. En Colombia y en Latinoamérica en general, pues obviamente estamos acostumbrados a gastar y a gastar y a gastar, y obviamente ya no nos van a quedar más recursos para poder hacer más nuestra comida. Esto incluye también las flores, incluye todo lo que sea el reino vegetal. Entonces, obviamente tenemos que ser más productivos con muy poco y obviamente mantener nuestros costos. Entonces, todas estas necesidades, obviamente, además de los suelos que ya están muy desgastados por tanta fertilización química que le hemos acumulado durante tantos años, pues nos obliga a tomar medidas en el asunto. Gracias a Dios, pues ya llegaron estas tecnologías avaladas con premios Nobel, donde tienen sellos orgánicos, ecológicos, biodegradables, de calidad y seguridad humana, como los cuales les explicaré en esta presentación. Muchos de ustedes, la comunidad científica, pues plantea soluciones para esto, como la agricultura de precisión, que ustedes ya conocen, donde obviamente ya hacen unos planes de fertilización específicos para las cosechas, de acuerdo a las necesidades basadas en los estudios de suelos o foliares. La biotecnología, que es la que ustedes conocen, que se utilizan biológicos o organismos vivos para contrarrestar o manipular el ADN, o también para contrarrestar las plagas. Y la nanotecnología es otra cosa muy distinta. Desde 1958 ya se ha estado hablando de todas las propiedades que se obtienen en la nanoescala. Explico la nanoescala, es 10 a la menos 9, la milmillonésima parte de un metro. Es algo muy, pero muy pequeñito, y obviamente la materia en esa escala maneja unas propiedades muy distintas y muy favorables para los seres humanos. Mayor resistencia a la radiación, al calor, a la humedad, son más flexibles, bueno, tienen una cantidad de condiciones
condiciones de manipulación al nivel químico que lo hacen, digamos, con muchas ventajas dentro de los planos de los sectores de salud, de construcción, de, bueno, una cantidad de cosas, y ahora aquí ya enfocados en la nutrición para las plantas. Esta tecnología, obviamente, pues abarca la biología y la ingeniería para poder lograr estos avances en agricultura y obtener estos productos basados en nanotecnología. Hay dos partes, nanoescala o nanopartícula es el tamaño de 10 a la menos 9 y está en el rango de 1 a 100 nanómetros para las tecnologías comercializables. Estos términos son los que se utilizan en estos momentos en el mundo. Los nanocarriers, por ejemplo, son cápsulas de carbono que llevan dentro de sí los elementos nutricionales, digamos, para llegar o para, digamos, en el tema de la medicina, donde, por ejemplo, se inyecta una persona y detecta el tumor maligno, no las sustancias benignas. Entonces, obviamente, esta nanotecnología, estas nanopartículas se encapsulan y cumplen su objetivo, y ese objetivo ya es la tecnología que tiene esa nanopartícula para poder cumplir su objetivo o punto diana. En el caso de los materiales que vamos a trabajar acá, estos fertilizantes nano, obviamente su objetivo es la nutrición, llegar a la planta de una forma que se las voy a explicar en este momento. Los nanosensores obviamente ya están en el mundo evolucionando y son, digamos, sensores bioquímicos para monitorear de pronto condiciones ambientales, climas, que obviamente se colocan dentro de los cultivos para poder predecir los climas, para poder predecir sequías, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, digamos que todo este tema de la nanotecnología ya está tocando muchos ámbitos en el tema, en el sector agricultura, y los nanomateriales son los nanofertilizantes que vamos a explicar el día de hoy. Yo les estoy dando un preámbulo más o menos un poco rápido por el tiempo, pero más o menos les explico en qué consiste estas tecnologías basadas en la nanoescala. Entonces, aquí, por ejemplo, pues ustedes pueden ver, como son nanopartículas, aquí cambia el paradigma un poco y ya vamos a dejar de manejar esos bultos de 25 o de 50 kilos que hemos venido manejando durante muchos años para poderle dar la nutrición a nuestras plantas, y cambiamos a bolsas por kilo. ¿Por qué? Porque aquí estos nanofertilizantes no vienen en forma de óxidos ni de sales como lo acostumbramos a mandar con la fertilización convencional. No son sulfatos, no son óxidos, nitratos, son iones puros, la comida servida para la planta. Por lo tanto, el volumen se reduce. Y 1 kilo de estos nos puede, digamos, alcanzar para mucha más área de la que se ha utilizado por 25 o 50 kilos. Ya les explico más adelante estos términos. Aquí vemos una diapositiva donde se ve una hoja a nivel microscópico. Esas punticas, esos pelitos son los pelitos que tienen las hojas y se llaman tricomas. Los tricomas hacen su función de protección al área de la hoja, y también se almacenan allí sustancias que ya la planta no utiliza. Y dentro de estas cavidades están las estomas, que son las que ustedes conocen, donde ingresan y se hace la evapotranspiración de las plantas. Estas estomas tienen un tamaño de 3.000 a 12.000 nanómetros dependiendo de la especie, y nuestras nanopartículas solamente están de 1 a 100. O sea que ustedes ya se pueden imaginar que estas nanopartículas van muchísimo más rápido a la hoja por estas cavidades, y también adicionalmente por los tricomas y también por las células, por la membrana celular. El 95% de los nutrientes las hacen las plantas, lo toman del agua, del sol, del aire. Solo el 5% es lo que nosotros les suministramos en sales y minerales a través de los fertilizantes. Por lo tanto, no necesitamos tanto volumen de producto para llegar a ellas con una nutrición completa. La nanotecnología ya nos proporciona el 99.9% de que lo que usted le aplica es lo que le llega a la planta, versus convencional, que digamos de un 30 a un 40 y de pronto si al caso un 50% lo toma la planta, obviamente desdoblando esas partículas, desdoblando ese ion K, ese ion fósforo, ese ion calcio, obviamente la planta
invierte más energía para poder tomar ese nutriente mucho más fácil, y en eso invierte un tiempo, y mientras tanto el resto de productos se lixidia, se evapora por las escorrentías. Entonces aquí hay una absorción 99.9 basada en nanopartículas que ingresan de una forma mucho más rápida. Ya les voy a explicar aquí para las personas que de pronto son técnicos, agrónomos, químicos, y en especial les voy a explicar cómo ingresa esto a la planta y en qué consiste esta tecnología para que pueda ingresar de esta manera tan fácil por hojas o por raíces. Entonces, aquí vemos nosotros para traer esto al país, y obviamente basándonos en la normatividad internacional de nanotecnología y con el sello de calidad que la casa matriz tiene, tuvimos que hacer las fotografías por microscopio TEM para poder demostrar los verdaderos tamaños de las nanopartículas. Aquí podemos ver las fotografías de nuestro nanomicro, que son los micronutrientes que van todos en uno, o el triple 20, ustedes conocen el triple 15, nosotros tenemos el triple 20 en nanopartículas, donde solamente son 20 nanómetros, y el nanofósforo, por ejemplo, aquí vemos 500 nanómetros, esa es la línea 500, pero ahí ven las esferas, y obviamente pues no son menos de 50, los 50 nanómetros para el nanofósforo. La que está en la mitad es el KN32, que es nuestro nanopotasio, y ahí están perfectamente las nanopartículas con 50 nanómetros. El ICA, obviamente trabajamos esto con el ICA y con el ICONTED actualmente en Colombia para poder actualizar y normatizar este tipo de productos tan novedosos con tecnologías muy distintas a las que conocemos y con una patente única. Entonces, pues obviamente que entre los requisitos, como les he venido contando a lo largo de esta conferencia, está de 1 a 100 nanómetros, los tamaños de las nanopartículas, y que tengan la tecnología para poder llegar a la planta y ser reconocido por ellas. Aquí obviamente en esta imagen vemos que es muy versátil la aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Puede aplicarse foliarmente o puede aplicarse a raíces. Aquí ya digamos, el término o la creencia que teníamos de solamente tener unos fertilizantes edáficos al suelo y otros complementarios foliares, aquí este paradigma ya va atrás. Es decir, esto ya es una fertilización completa que obviamente asiste a las dos bocas, a las hojas o a la raíz. Y esto va dependiendo de la fisiología. ¿A qué me refiero con fisiología? Hay plantas que les gusta o digamos, es mucho más benéfico la nutrición a través de las hojas. Ejemplo, papa. La papa, siendo un tubérculo, le gustó, digamos, dentro de las pruebas de campo y por fisiología, su fertilización es 100% foliar con nanotecnología. No va dirigida al tubérculo, a las raíces abajo. Va directamente a las hojas. Las hojas acá son paneles solares de la planta donde se hace la fotosíntesis y donde obviamente se almacenan estos nutrientes que ingresan de una forma mucho más rápida y hacen su ciclo de Krebs o fotosíntesis para poder hacer todo el ciclo productivo, valga la redundancia, y ser, digamos, ya tener las cosechas o, bueno, en fin, ya todo el objetivo primordial que es producir. No tener las plantas de adorno, es producir. Entonces, obviamente con una fertilización inteligente como esta. Una de las ventajas de los nanofertilizantes es que al ser encapsulados de una forma nanométrica y al no ser ni óxidos ni de sales, trabajan en pHs extremos de 3 a 11, altas salinidades, alcalinidades o basicidades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí ya no tenemos que preparar nuestros suelos para, digamos, encalar o, digamos, darle algunas enmiendas para que puedan aprovechar los fertilizantes como antes. Aquí ya podemos trabajar en pHs extremos y no necesitamos preparar el pH previamente para la extracción o la asimilación de los fertilizantes. Doctora, tengo una pregunta, disculpe. Disculpe, es que las preguntas son al final, qué pena con usted. Por favor, escriban sus preguntas para que no las olviden y con mucho gusto al final las respondemos. Muchas gracias. Bueno, esta patente de los nanofertilizantes obviamente tiene dos innovaciones. La primera innovación son iones puros en tamaños nanométricos, como se los expliqué, y cuya aplicación con gotas finas, obviamente boquillas de gota fina, yo después les explico cómo son las aplicaciones,
podemos ingresar a múltiples puntos de la hoja en el caso foliar. Por su tamaño nanométrico, pues obviamente genera múltiples puntos de contacto facilitando la entrada por estomas y tricomas o a través de células directamente. ¿Cómo ingresa el nutriente a la planta? Esta tecnología se basa en digamos, un recubrimiento, un encapsulamiento. Aquí podemos ver estos candaditos, está el ion K, el ion nitrógeno, el ion fósforo, y van dentro de ese candado, es transportado de una forma inteligente a la planta, y obviamente así transportan las nanopartículas, y la planta de señales químicas a través de sus enzimas que obviamente obedecen estas nanopartículas y las ingresan de una forma inmediata al sistema de la planta, almacenándose en vacuola central a nivel celular, y en vacuola central guarda estos iones y empieza ciclo de Krebs o fotosíntesis. Así es como funciona esto. Estos candaditos son carbohidratos vegetales, son biodegradables, basados en ADN vegetal reconocido por la planta, el cual digamos que es un encapsulamiento o secuestramiento del nutriente que lo transporta de esa forma inteligente y la planta lo reconoce e ingresa de forma inmediata. Es así como funciona esta tecnología. Obviamente esto es mucho más avanzado a nivel celular. Aquí ya no hablamos de estudios de suelos, ya no estudiamos ya digamos los términos como lo hemos publicado en nuestras redes sociales y con varias personas que saben bastante del tema del agro, técnicos y fisiólogos. Ya aquí, digamos, es más bien tasa fotosintética, es metabolismo celular más que todo que se trabaja aquí. El suelo, obviamente, no deja de ser importante para nada, al contrario, el suelo es digamos, el sostén de la planta, donde se sostiene la raíz, donde se sostiene la planta, y también el suministro de agua. Para eso va a estar el suelo en esto. Pero el nutriente, vamos a fertilizar la planta, no el suelo, ni el agua, ni el aire. Este nutriente va a la planta, que es donde nos debe de importar que esté. Por lo tanto, no se va a fijar ni en el suelo, ni en las aguas, ni en el aire. Es cero contaminante. Y se quedan las plantas. ¿Qué efectos tienen los nanofertilizantes en las plantas? Pues obviamente al tener una comida servida, una comida lista para que ella la pueda asimilar y pueda hacer su ciclo productivo, se mejora la tasa de fotosíntesis y por lo tanto la formación de clorofila. ¿Esto a qué obedece? Que se aumenta el área foliar casi en un 30% dependiendo de la especie, con un mayor número de hojas, mayor expansión de las superficies. ¿Por qué? Porque obviamente ella, obviamente al tener los nutrientes, el fototropismo al sol, obviamente que tiene que estar expuesta, empieza su ciclo de fotosíntesis y empieza a trabajar. ¿Esto qué se traduce? Que hay mayor emisión de flores y disminución de caída de las mismas, por ejemplo, en el tema de frutales o producción de azúcares, bueno, ese tipo de cosas. Aumento de la productividad por hectárea mediante la estimulación y el equilibrio del metabolismo de la planta. Obviamente, nosotros al darle una nutrición balanceada y completa, la nanotecnología incluye todos los nutrientes esenciales. Hay 17 aceptados por las comunidades científicas. Aceptaron hace poco 3 elementos que obviamente pues, pensábamos que eran nocivos, pero no, porque no son, digamos, en pequeñas cantidades son esenciales, como el cloro, el níquel y el sodio. Obviamente estos 3 últimos no los tienen los nanofertilizantes, pero sí los tienen el ambiente, el suelo. Entonces, obviamente aquí tenemos nosotros en la nanofertilización absolutamente todos los mayores, nitrógeno, fósforo y potasio, en las medidas que los requiere. Están los menores, que está el magnesio, el calcio y el silicio, que no es esencial, pero sí benéfico. Y están todos los microelementos como el azufre, el cloro, el molibdeno, el manganeso, el boro, el zinc y el hierro. La mejora en la calidad de los productos, obviamente, al tener todo este proceso evolutivo y todas estas mejoras en las hojas, en la mayor emisión de flores, obviamente vamos a tener mejor cantidad de nutrientes y por lo tanto vamos a tener mayores periodos de almacenamiento. En el caso de flores, obtuvimos 15 días más para pompones en pruebas en florero y obviamente más duración en exportación a Holanda. Mayor resistencia a enfermedades, aumento del ciclo productivo, incremento de azúcares, aceites, bueno, dependiendo de la planta. Las ventajas de los nanofertilizantes con todo esto que yo ya les he comentado,
pues obviamente que son 100% asimilables por las plantas, no un 30 y 40 como estábamos acostumbrados a recibir de la fertilización convencional, y obviamente pues son las mínimas pérdidas, es decir, que lo que usted invierte en su cultivo es lo que le llega a la planta para poder recibir después de ellas. Los nutrientes están en formas asimilables, como les comentaba, son digeribles por la planta por su estado natural de consumo a través de sus enzimas. Los pH son amplios, aquí es sobre todo en flores, las conductividades. Tienen que estar lavando los suelos cuando ya, por ejemplo, son en sistemas de invernadero, o cuando tienen que estar lavando las camas, o en materas, cuando tienen que dejar escurrir el agua para poder bajar esa salinidad o esas conductividades. Aquí ese término y esos problemas ya no van a existir. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a alterar ni los sustratos, ni los suelos, ni nada. Las conductividades no se suben con los nanofertilizantes. Los nanofertilizantes se quedan en las plantas, no en el sustrato, ni en el suelo, ni en el agua, tampoco si es hidropónico. Obviamente, pues interpreta las señales químicas que emite una planta a través de sus enzimas y libera los nutrientes dentro de ella. Como les expliqué anteriormente, son 70 a 100 veces más pequeños que los convencionales, por lo tanto se manejan volúmenes mucho más bajos en la fertilización. Esto también obedece a que van a bajar los costos logísticos, los costos de bodegaje, porque no necesitan grandes bodegas para poder almacenar el fertilizante, sino son espacios mucho más pequeños para poder guardar estas bolsas de kilo que les va a servir para mucha más área. Estos nanofertilizantes, como les decía, orgánicos, ecológicos, no contienen hormonas. Aquí nada se maneja con hormonas ni con alteraciones a ADN, en absoluto. Son simplemente un transporte inteligente de nutrientes a través de un carbohidrato biodegradable que ingresa a la planta de una forma muy rápida. No son tóxicos, no son sales, no son ácidos, como les decía, que es la forma en la que vienen los fertilizantes convencionales, y que obviamente con el tiempo lo que estamos haciendo es dañando la microflora del suelo, y obviamente se van bajando nuestros niveles de materia orgánica, lo que lo hace con el tiempo suelos infértiles. En estos momentos, en el Valle del Cauca, por ejemplo, en caña de azúcar o en palma africana, en la costa atlántica, ya definitivamente ya no hay materia orgánica de tanta fertilización que ha recibido durante más de 10 años, inclusive 20 años, y obviamente estos suelos ya no sirven para nada. Lo que nos daban hace 10 años no nos lo están dando ahora. ¿Por qué? Porque los cloruros, las ureas, con ese biuret que dice 1%, pero que en realidad a veces es mucho más alto, son venenos para nuestros microorganismos en el suelo, los cuales son los que ayudan a propagar la materia orgánica, la aireación, la oxigenación, los niveles óptimos físicos para que un suelo sea fértil. Con la fertilización química, durante todos estos años lo que hemos estado es deteriorando esas capas de suelo y también las cuencas hidrográficas. Estamos dañando el agua, estamos, digamos, llenando de contenidos químicos muy altos todo el suelo, el aire, las aguas. Entonces ya con esta fertilización vamos a cuidar los suelos. Vamos digamos, a cuidarlos, a dejarlos que ellos otra vez se rehabiliten y obviamente vuelvan a producir toda esa materia orgánica que se ha perdido durante muchos años. No dejan residuos en el suelo, no se fijan en los suelos. Son libres de nitratos, los nitratos son considerados, digamos, cancerígenos, y obviamente pues aquí ya no vamos a manejar este tipo de sales, y permiten, como les digo, la recuperación de los suelos, pues se degradan rápidamente moléculas de pesticidas, es decir, que los nanofertilizantes también, al encontrar una molécula espesa de algún pesticida que se le haya aplicado durante algún tiempo, esta la degrada y va limpiando y va desintoxicando el suelo de tantas sustancias nocivas para la salud. Las ventajas, pues obviamente, son versátiles en la aplicación, suelo o foliar, es fácil control de inventarios, pues son bolsas mucho más pequeñas y menos peso. Costos de transporte reducidos, son versátiles en su pH, ya no tienen que trabajar las conductividades, ni tienen que manejar los pHs en el suelo. Gracias a su volumen reducido, pues obviamente por hectárea se bajan los costos, son, digamos, en algunos cultivos pueden tener ahorros hasta del 50%, como en flores. Ahorita les voy a explicar algunos costos. La logística es muy eficiente y excelente relación costo-beneficio. Muchas veces de pronto se está invirtiendo lo mismo dependiendo de la especie, pero van a tener mayor productividad. Entonces, eso también se traduce en un ahorro. Aquí, pues obviamente la forma de aplicación de los nanofertilizantes en lo que hemos hecho en Colombia durante todos estos 2 años ha sido una carrera monumental, porque hemos tenido que atender muchos cultivos además de flores.
Entre estos, pues ya están los ingenios azucareros trabajando el tema. Ellos utilizan sus drones. Algunos tienen drones, algunos tienen bombas espalderas, no tienen que comprar equipos especializados para aplicar las nanopartículas. Las nanopartículas se aplican con el vehículo agua, es decir, se disuelven en agua y se aplican foliarmente o en drench. Aquí vemos una aplicación con un dron, más o menos son 4 litros por hectárea nada más que se utilizan para una fertilización con nanocalcio. Aquí se está haciendo un nanocalcio para cultivos de azúcar. En Urabá, por ejemplo, que es donde iniciamos desde el principio, valga la redundancia, esta nanotecnología, ellos se emocionaron tanto que lo inyectan. 8 centímetros cúbicos, 3 gramos por planta mensual son suficientes para una planta de banano. Se logró 1.5 más de peso por racimo y obviamente mayor sanidad. Cero cigatoca y bajaron hasta en un 50% el uso de agroquímicos. En este momento ya van solamente con el uso del 20% en agroquímicos cuando utilizaban obviamente mucha más cantidad. Forma de aplicación de los nanofertilizantes, bueno, como les digo, puede ser en bomba espaldera, con un dron, bueno, eso depende del cultivo, se puede enterrar en el suelo cuando es una cantidad considerable en el tema de árboles frutales, donde las dosis son un poco más altas. Aquí vemos fertilizaciones en café, en papa criolla. Aquí llegamos a nuestras flores maravillosas. Esto es una prueba que también hicimos desde el inicio, hace 2 años, en el 2017, con flores en crisantemos. Es un grupo importante, uno de los más grandes del país en flores. Una de sus fincas, pues nos apoyó en el tema y poder demostrar de primera mano con ellos estas tecnologías. ¿Qué se logró aquí? Y vemos una aplicación para flores de crisantemos. Estamos aplicando el día 1 con una altura de más o menos 7.3 centímetros, día 8, luego el día 28, el ciclo del crisantemo son, si no estoy mal, son 90 días. Y al día aplicación número 12, promedio altura plantas a los 61 días. Aquí vemos que se marcaron todas las camas con una fertilización convencional y con la nanofertilización nuestra. Obviamente, ¿qué pasó a la 4ª semana? Es decir, después de un mes, las plantas presentaron el mismo porte, observándose en el tratamiento con nanofertilizantes mayor área foliar. Obviamente, como les decía, esto expande muchísimo más el área foliar y un color verde intenso puro. Hay una mayor, digamos, por clorofilómetros, porque nosotros ya después en astromelias hicimos ya esto más, como más especializado con clorofilómetros y logramos medir clorofilas mucho más altas. Y esto explica la expansión de las hojas y el color verde intenso. Obviamente en el día 61, la semana 9 de los tratamientos para estos crisantemos, se veía el mismo porte observándose en el tratamiento con nanofertilizantes mayor área foliar y los tallos eran muchísimo más gruesos, mucho más verdes y obviamente se utilizó 108 veces, digamos en la fertilización convencional, 108 veces más que el fertilizante nano. Aquí vemos que el tratamiento 1, que es la fertilización convencional, que de pronto son los productos que ustedes están acostumbrados a manejar, como los nitratos, las urias, los hectas, los boros, los molibdatos, todos estos, obviamente, pues al día 61 eran 118 aplicaciones. Con los nanofertilizantes solamente utilizamos el nitrógeno, potasio, triple 20 microelementos, nanomagnesio, para un total de 150 gramos, es decir, y solamente 12 aplicaciones versus 118 pulsos que se habían hecho con fertilización convencional. Perdón, no fueron 150 gramos, sino 1.9, casi 2 kilos de fertilizante utilizado con fertilización nano. Aquí en resumen, ¿qué vemos? Que la fertilización convencional al día 61, con 118 aplicaciones, se utilizaron 210 kilos de fertilizante en una cama de 26 metros, versus nanofertilización el mismo día 61, el número de aplicaciones solamente fueron 12, es decir, 12 aplicaciones, y solamente 1.93 kilos por cama de 26.6 metros cuadrados. Esto quiere decir que con el 1% nada más del volumen de fertilizante utilizado, usualmente se lograron mejores resultados y nunca bajamos la productividad ni la calidad de las flores. ¿Qué se logró posteriormente? Que logramos un 17% más en peso por ramo.
con nanofertilizantes versus la fertilización convencional utilizando solamente ese 1%, y obviamente con mejor porte en las plantas. Estas eran de color amarillo, era un verde intenso y duraron 15 días más las pruebas en florero. Sobre este ensayo es una presentación mucho más amplia, pero aquí la estamos resumiendo con estas diapositivas. Obviamente se observa un color más intenso, plantas más homogéneas y tallos más gruesos. Los costos de la fertilización, que es lo que a ustedes y a todos nos interesa, versus la convencional. Estamos hablando acá más o menos de 14.230 pesos y 2.214 en costos totales para la fertilización convencional por cama versus 13.780 pesos en la fertilización con nanofertilizantes. ¿Esto qué quiere decir? Que logramos en cantidad de insumos un ahorro del 98.9 en volumen utilizado y en costos, yo creo que acá me leí un poco. Sí, estamos acá, 13.780 versus casi 20.000 de uso y logramos un 50% de ahorro en el costo de la fertilización versus la convencional. Aquí están los costos. No se preocupen que estas presentaciones nosotros se las compartimos a ustedes por ser acudientes a esta charla. Yo les paso el link posteriormente. Y también se hace a cada caso ustedes nos pueden llamar, nos dicen qué especie tienen y nosotros les mandamos su protocolo y sus costos especializados, a cada uno personalizados para que los analicen. ¿Qué ahorros tuvimos? Los logísticos por bodegaje, pues en un 90%. La mano de obra se bajó porque eran menos aplicaciones en todo el ciclo. 108 versus 12 nada más. El recurso hídrico, la huella hídrica, que es la que se está manejando tanto a nivel Bogotá, Medellín, en Flores, que obviamente se utiliza muchísima agua, obviamente para mantener los niveles de conductividad adecuados, donde se tienen que hacer lavados continuos. Solamente se utiliza el riego en la producción nada más, o sea, digamos, las válvulas o las tuberías solamente están haciendo riego y, digamos, hidratar el cultivo, más no mandar por allá los nanofertilizantes. Los nanofertilizantes se aplican con otro tipo de dispositivos porque son nanopartículas con muchísima menos volumen de agua. Ya les voy a explicar esto más adelante. Entonces, el recurso hídrico, pues obviamente estuvo entre un 56 y 99.6 de ahorro. Y lavado del suelo, pues obviamente el ahorro fue del 100%. No hay lavados acá. Los insumos, pues obviamente un 98.9 de ahorro y los costos de fertilización en un 50% para los crisantemos. Aquí obviamente están las básculas acá, donde se hizo, no sé si se ve muy bien, pero es un 17% más por ramo versus los ramos que se cosecharon en las camas con fertilización convencional. Y aquí pueden ver los portes de las camas, donde obviamente vemos que no nos quedamos atrás, que tenemos unas flores un poquito más amplias, más gruesas, y se obtuvieron muchísimo y mejores resultados con la nanotecnología. Las conclusiones, pues obviamente aplicando estos nanofertilizantes no solamente se asegura ecológica y ambientalmente las aplicaciones, sino que obviamente pues gracias a esos bajos costos las aplicaciones de agua y de insumos bajan considerablemente, bajos costos, aumento de la producción, mayor rentabilidad y producciones de alta calidad. Hubo un detalle también adicional que aquí no lo alcanzamos a escribir y es que además del de los ahorros de mano de obra y de producto y de agua, obviamente tuvimos unas mejores calidades cuantitativas y cualitativas en la post cosecha, es decir, que duró un poco más en la prueba en florero, obviamente mejor apariencia de las flores y obviamente también mayor resistencia a plagas. Eso es otra cosa que hemos notado con los nanofertilizantes y donde se cumple la ley de las plantas que bien nutridas, bien fertilizadas eficientemente pueden resistir mucho más a plagas y enfermedades. Y obviamente aquí se comprobó, se bajó hasta en un 70% el uso de agroquímicos. Entonces, esto también es una ventaja para los agricultores y también se bajaron los ciclos. De 3.5 cortes o cosechas que se sacan en el año de crisantemos, pues hoy tuvimos 4, nos ahorramos medio mes y eso es plata para el floricultor, eso es dinero para ustedes. Entonces, aquí también se estaban cumpliendo todas esas variables económicas y obviamente también teniendo en cuenta la calidad.
Aquí pues obviamente en temas de cultivos ya hemos hecho también no solamente en crisantemos sino en rosas. Aquí por ejemplo vemos en la sabana de Bogotá también un grupo importante de rosas en el país, en donde pues obviamente con equipos, como les decía, no vamos a mandar el fertilizante por las válvulas, ni vamos a tener que hacer preparaciones de soluciones madres en tanques gigantes para poder disolver estos fertilizantes convencionales, sino que estas nanopartículas se disuelven de una forma inmediata, muy rápida en el agua, y pues obviamente con una estacionaria o con una bomba espaldera, pues hacemos una aplicación al mes. En rosas solamente son 3 aplicaciones nada más, son 3 meses, son solamente 90 días y es una aplicación mensual nada más en rosas, foliar, y con eso tiene. El riego va normal por las tuberías y no tienen que hacer, digamos, preparaciones de mezclas madre ni hacer inyecciones continuas de pulsos o algo así para fertilizar las camas de las rosas. Entonces, pues obviamente esto es una ventaja, a ellos les pareció muy bien. Es el tema de la bomba espaldera con una aplicación foliar y al inicio en drench, en rosas es 50% drench y 50% foliar en el inicio, ya después es solamente foliar, también en astromelias funcionó muy bien y en pompones. Esto es un tratamiento aplicado para rosas, son solamente 120 gramos por cama mensual, nada más. Y obviamente pues se lograron esos resultados y esta es la formulación que ya tenemos lista para rosas. Aquí se ven las aplicaciones, fue muy sencillo y obviamente obtuvimos unos muy buenos resultados, fueron flores con tallos gruesos, con hojas obviamente un poco gruesas, verdes intensos, con basales continuos y también redujimos los ciclos. Entonces obviamente tuvimos una floración mucho más temprana, aquí pueden ver ustedes que saben y conocen, pues pueden ver estas fotografías. Reduciendo la logística de fertilización en un 95%, entonces pues se mantuvieron los rendimientos comerciales. Y obviamente pues aquí están los costos para rosas, donde tuvimos por cama, por ciclo, solamente 22.320 pesos en costos nada más, es decir, un costo por cama por semana de 1.716 pesos. Pero bueno, esto ya es, esta diapositiva se las debemos a ustedes, a los que están aquí en esta charla maravillosa, a todos ustedes, y gracias a Patricia que nos mandó este maravilloso collage de las flores que ustedes creo que manejan en Risaralda, en Cundinamarca, en Boyacá, en todas las partes donde ustedes están conectados. Esto es una maravilla. Obviamente Colombia es potencia en producción de flores. Y aquí vemos todos los especímenes, vemos gracias a Patricia, que pues hicimos este collage maravilloso y obviamente basándonos en esto hicimos ya también nuestros protocolos. Ella nos facilitó los follajes y flores, más o menos, estas son las variedades y follajes que ustedes generalmente manejan. Si tienen algo distinto acá, pues obviamente no lo dicen, no se preocupen que esta presentación es para ustedes y yo se las voy a mandar a través de Patricia. Ella nos compartió esto y basados en estas especies y en estos follajes y en estas flores, pues obviamente nosotros les preparamos el protocolo. Quiero decir algo antes que se me olvidó mencionar durante toda esta charla. Aquí la nanotecnología se basa, su nutrición es en el genoma o especie. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros acá, además, no estoy diciendo que nos sirvan nuestros estudios de suelos o que nos sirvan nuestros estudios foliares. Estos son indicadores de lo que puedan tener en nutrientes bajo estas dos superficies, pero la nanotecnología se basa en para hacer sus protocolos es en el genoma, en la especie. Ejemplo, las dosis van, digamos, se van dadas de acuerdo a lo que la planta produce. Ejemplo, una hortaliza, una flor, no está produciendo tantos azúcares como un árbol frutal o una caña de azúcar, ni mucho menos un árbol que produce aceites. Entonces, obviamente, de acuerdo a ese metabolismo celular y en esa escala de producción y de evolución, asimismo, la nanotecnología da y provee las dosis. Por eso son dosis tan pequeñas para grandes áreas como lo acabaron de ver en el ejercicio en flores. Ejemplo, en caña de azúcar se maneja 1 tonelada o 2 toneladas por hectárea en todo el ciclo. Con nanotecnología son solo 18 kilos, nada más. Entonces, aquí lo que les estamos dando es que se cumple ese 5% o 10% de nutrientes a la planta
el resto lo hace ella misma y lo estamos dando a través de iones puros de una forma inteligente por las bocas, sean hojas o raíces, y con los nutrientes que ella necesita. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que, digamos, cultivos de arroz requieren otro tipo de nutrientes, digamos, en dosis. Más nitrógeno, más fósforo, el arroz de pronto requiere más microelementos, las flores necesitan potasio, nitrógeno y algunos microelementos, ¿sí? O silicios en el caso de las rosas. Entonces, de acuerdo a cada especie es donde nosotros damos la fertilización y los protocolos basados en eso. Entonces, vamos un poco más allá que lo que hemos venido manejando usualmente. Esto es un plan de fertilización basado en más o menos generalizado de lo que nos mandó Patricia. Y obviamente acá están los productos nitrógeno, triple 20, NPK 12-12-36, que es otro grado que nosotros manejamos, que es un grado de producción altísimo, donde tiene 36% de potasio y nos ayuda en el momento en el que la planta necesita un arranque inmediato. El nanocalcio, que es maravilloso, el nanocalcio es el que digamos, nos arrastra el resto de elementos, sobre todo el nitrógeno y potasio, y es inamovible en la planta, no se mueve mucho. Entonces, cuando lo aplicamos foliar, ya está en el sistema y empieza la producción a darse. Los microelementos esenciales son necesarios para poder que los demás elementos se muevan y obviamente a nivel enzimático y crecimiento. El boro, que también es especial para flores, y el magnesio para la clorofila. Así como los humanos necesitamos el hierro para nuestros glóbulos rojos, las plantas necesitan el magnesio para su clorofila. Entonces, más o menos estamos hablando de unas dosis, digamos, aquí hicimos unos parámetros. Esto es una cama de 32 metros cuadrados que podría equivaler a 280 plantas en materas, dependiendo de cómo tengan ustedes su sistema, si son en materas, como en el caso de las orquídeas, o en el caso de estas rosas que son en camas o en pompones. Depende de cómo ustedes tengan, nosotros tenemos los protocolos, no se preocupen por eso, pero aquí hicimos como una equivalencia entre las camas, una extensión de cama de 32 metros que equivale, podría ser a 280 plantas en matera, y estos serían aplicaciones dependiendo de la especie, si es follaje o flores, o digamos que está en el suelo o está en sustrato, de 15, cada 15 días o cada 30 días en una especie. Entonces estamos hablando de 1.230 gramos nada más cada 30 días, es decir, que estamos hablando de 4 gramitos nada más por planta en todo el ciclo aproximado, por mes, y estamos hablando de 306 pesos, pero esto es un rango, esto es un promedio, estamos dando una idea porque son muchas especies, entonces ya obviamente ustedes nos dirán de acuerdo a cada especie y nosotros les mandamos su protocolo especializado. Entonces, en esto se basa esta tecnología, puede que sea menos o máximo este valor, ustedes ya pues obviamente lo tendrán allá en cuenta, y obviamente tenemos esta fórmula floración 12, 2, 14, bueno, ahí está más o menos, es lo que manejamos por fisiología para flores. Esto es generalizado, como les digo, pero es simplemente como un pincelazo, es como una visión así rápida de más o menos qué podríamos manejar con las especies que ustedes tienen. Esto mostramos acá los arándanos porque obviamente también hay mucha floración en una planta de arándano y logramos resultados espectaculares. El bloom para ellos es importante, que es esa película blanca que tienen las flores. Y llegamos a de 70% digamos, de una producción que ellos llevaban con una fertilización muy, pero muy costosa, fertilización convencional, a lograr hasta un 93% con granos o frutas de primera y constante en una planta estacional como el arándano. Ya pues obviamente en arándano hemos evolucionado también bastante. Esto es en Gulupa, en Antioquia, donde se estandarizó la fruta mucho más grande y jugosa, mucho más dulce, más grados Brix, las hojas mucho más brillantes, verdes. Aquí vemos en las fresas también, depende mucho la floración y el cuajado de la fruta, logramos fruta jumbo con nanotecnología. Y aquí vemos que el seguimiento a los 15 días, digamos una vegetación exuberante, unas hojas maravillosas, unas frutas tempranas. Aquí vemos, pero obviamente aquí no estamos hablando de fresas, lo paso rápido, esto es en palma. Estos son estudios foliares que demuestran que los nanofertilizantes sí quedaron en el sistema y que evolucionaron mucho más rápido. Nosotros hicimos también ya estas pruebas. Esto fue en fertilización en Puerto Gaitán. Aquí vemos y lo presentamos así, porque se ve mucho más en plantas grandes que en flores. Nosotros tenemos dentro del portafolio el nanosilicio. El silicio es un elemento benéfico, más no esencial.
¿Qué proporciona el silicio? Y que yo creo que todos ustedes lo conocen, es el elemento de moda, el que obviamente están tratando de comercializar muchas casas comerciales, pero el silicio hay que tener mucho cuidado porque por lo general no es un elemento muy asimilable, muy reconocido por las plantas, sino está en forma orgánica como ácido o monosilícico o ortosilícico. Esa es la única forma en la que las plantas detectan el silicio y lo ingresan al sistema. El silicio es benéfico para la protección de las células, para, digamos, el sostenimiento estructural de las plantas, para la protección a plagas. Es muy bueno, el nanosilicio es un nanoprotector, nosotros lo llamamos así, no es un nanonutriente, sino un nanoprotector. Y obviamente la prueba, el reto fue muy alto porque teníamos que, digamos, tratar de mejorar esta plaga que hay en palma africana. En este momento hay bastante erradicación en el país. Y pues obviamente los palmicultores están muy preocupados, ellos están perdiendo árboles y árboles, ya van 4.000, 6.000 hectáreas erradicadas en la zona norte y en los llanos ya iniciaron también con la plaga. Y obviamente pues propusimos nuestro tratamiento con nanosilicio para poder contrarrestar este hongo, es un hongo que se llama pudrición del cogollo, lo aplicamos en el cogollo, el cogollo en la parte superior del tronco y obtuvimos a los 30 días reverdecimiento de nuevas hojas y obviamente no tuvieron que erradicar la palma. Una palma vale 1.500.000 para un palmicultor y eso es mucho dinero perdido. Logramos salvar estas plantas, logramos nanoprotegerlas internamente, donde obviamente tener un silicio que ingresa de una forma tan rápida a una planta, pues obviamente es algo maravilloso. Y como les digo, si hay un silicio comercial, tiene que ser en forma monosilícica y es muy difícil de encontrar. Por lo general siempre lo tienen las babas de caracol o este tipo de sustancias orgánicas donde sí tienen un silicio un poco más asimilable para las plantas. El resto, pues básicamente son arenas. Entonces no, se demoran muchísimo tiempo, hasta años en el suelo para poder ser digeridas por las plantas. El silicio hay que tener cuidado en la asimilación, pero es muy benéfico. Y aquí lo tenemos de primera mano, a nivel celular. Y obviamente logramos esto, que en flores, obviamente, como les digo, ha sido aplicado y nos ha bajado, nos ha reducido el costo de agroquímicos. Entonces, esto es muy importante. Esto es en cítricos, voy a pasar rápidamente porque no es del tema, pero sí es para que ustedes comprendan un poco más qué hace en los cultivos. Estamos hablando de 20 a 25 gramos por árbol en cafetos o en mayor floración y llenado de anticipado de frutos 15 días antes en cítricos. Como les decía, en papa logramos una maravillosa cosecha y aquí obviamente también logramos digamos, comprobar otra nueva teoría. Las plantas en sí, por su fisiología y genética, no toman más de la cuenta, como nosotros los humanos, que a veces somos un poco garosos y comemos de más. Ellas no comen de más, ellas comen y consumen lo que necesitan. Obviamente, hicimos 3 tratamientos, el testigo, el T2 que fueron 35 kilos por hectárea y el T3 con 55 kilos, una dosis mucho más alta también para determinar toxicidades. Y como es un producto orgánico, no nos produce toxicidades. Aquí podemos ver que no pasó eso, pero funcionó igual con 55 que con 35. Es decir, que ella no comió de más. Entonces le dimos de más producto, ella no tomó sino lo que necesitaba y solo con 35 kilos obtuvimos la misma cosecha. Aquí obviamente es para papa en pupiales, esto fue en Pupiales Nariño, es una papa mucho más grande, mucho más densa, que requirió 10 kilos más por hectárea, versus 2 toneladas que se utilizan con NPKs convencionales para papa. Entonces, obviamente, pues el volumen es mucho menos y obtuvimos mejores cosechas. Estos en cafetos, tomamos esta fotografía por los verdes que notamos ya después de haber aplicado el nanofertilizante en los cafetos, vimos esas hojas mucho más grandes, erectas, mucho verde puro, intenso, que obviamente deja ver la clorofila, deja ver cómo está trabajando. Estos en hortalizas logramos mejores pesos, 85% mayor peso frente al testigo, solo con 7 kilos por hectárea para hortalizas. Y aquí vemos cómo se ven las diferencias, el testigo y el nanofertilizante. También mejoró el sabor de las acelgas. Aquí viene lo que todos ustedes estaban esperando también, que es el portafolio. Tenemos todos los elementos, está el magnesio y tiene incluidos nitrógenos dentro del producto con un 3% y carbono orgánico oxidable no menos del 10%. Es un producto orgánico. Nosotros les damos el certificado orgánico también. Obviamente en flores
digamos, es mucho más manejable en alimentos, porque pues obviamente todo el mundo quiere certificar comida orgánica, pero obviamente ya sé que las flores también se comen, algunas, y que también pueden en temas de ecología, y obviamente para seguridad en la manipulación de las mismas, el orgánico también puede servirles a ustedes. No sobra, no sobra, y si nos da más productividad, pues mucho mejor. Aquí están los nanomicros, incluye el azufre, el boro, el cobre, el hierro, el manganeso, el molibdeno, zinc, también tiene carbono orgánico oxidable del 10 y también vienen en forma individual. Aquí están todos y tienen los porcentajes distintos porque así es como lo requieren las plantas. No es capricho colocarle estos porcentajes, es que son los, digamos, las dosis y digamos son las diferencias o son las dosis entre un elemento y otro para poder ser aprovechados por las plantas. Es algo obviamente mucho más especializado. Están los nanofósforos que también tienen un 10% dentro del producto adicional, con un fósforo del 30% en concentración. Está el KN32, que es nuestro nanopotasio, también tiene carbono orgánico oxidable del 10 y un 33% de potasio, también tiene nitrógeno incluido orgánico. Y el nanonitrógeno, todos vienen en polvo, aclaro, todos vienen en polvo, menos el nitrógeno y el silicio. El nitrógeno y el silicio vienen en forma líquida por litro. El nitrógeno, como ustedes pueden ver, tiene un 17% de porcentaje de nitrógeno como ion. Todos estos son iones puros. Obviamente, el ICA, en su reglamentación de etiquetas, nos hace poner las moléculas completas, pero estos son iones puros y porcentajes puros. El nitrógeno tiene un 17% y el 16% de ese 17% es orgánico, solamente el 1% es amoniacal. También tiene carbono orgánico oxidable. El triple 20 tenemos nitrógeno, fósforo y potasio en esas concentraciones. Y también carbono orgánico oxidable. Aquí están nuestras redes sociales. Nosotros estamos trabajando de la mano con Azocolflores, con Ceniflores, con todos ustedes. Ya hemos trabajado varios cultivos en el país, obviamente manejamos Aveas Data, pues el tema de protección de datos, pero si ellos, digamos, más adelante, pues queremos hacer una comunidad virtual para que puedan intercambiar entre productores todas las observaciones y todas las vivencias que puedan tener con estas nuevas tecnologías. Aquí pueden ver nuestras redes sociales, estamos publicando continuamente nuestros casos de éxito, nuestros resultados y todo lo que se está llevando también de la mano con el medio ambiente, en temas de aguas, de aire, de suelo, y también en los temas de productividad. Estamos manejando temas de productividad muy amplios y que espero que todos ustedes aprovechen. Yo sé que no es fácil para muchos porque es un paradigma distinto, es otra cosa muy distinta a lo que nos han enseñado durante todo el tiempo en nuestras profesiones, en la universidad, en todo lo que manejamos dentro de nuestros cultivos, pero es para que lo aprovechen. Somos pioneros acá en Colombia, en Latinoamérica, ya lo hemos trabajado, les entregamos a ustedes todo este trabajo para que lo aprovechen. Nosotros distribuimos desde Bogotá los productos, no los hemos hecho sus distribuciones ni en almacenes, ni en ningún tipo de estos mecanismos de distribución, porque es un producto especializado con un manejo complejo en el sentido de que nosotros los estamos asesorando todo el tiempo. Y para el tema de los precios, nosotros no dejamos que se suban los precios, mantenemos un precio único al público para que lo aprovechen, un precio de introducción, y que así se va a mantener por siempre porque es nuestro objetivo. Y que puedan aprovechar esto, lo distribuimos a Bogotá, la logística se nos da como anillo al dedo porque son bolsitas, entonces es muy fácil de distribuir a nivel nacional y podemos llegar a cualquier parte del país. Entonces, espero que les haya gustado esta charla y ahora ya hablé yo mucho, ahora los escucho a todos ustedes y atiendo todas sus preguntas. Muy amables por estar acá. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Mario. Dice, ¿cómo les ha ido con el tema del molibdeno? Del molibdeno. A ver, acá, ¿qué pasó? Al molibdeno, ¿me escuchan bien? Es que no veo el chat. Sí, sí, Paula, lo escuchamos perfecto. Ah, bueno.
El molibdeno es un elemento tóxico, al igual que tóxico no, en exceso es muy, muy difícil de manejar el molibdeno y el boro y el manganeso también. Esos tres elementos son de difícil manejo en el sentido de que no nos podemos ir por encima. Al ser un producto orgánico, obviamente, ingresa de una forma, digamos, hasta donde la planta lo permite. Desde el mismo modo, también nosotros manejamos dosis equilibradas para cada genoma y obviamente no hemos tenido ningún inconveniente hasta el momento por toxicidades por este elemento. Hay nanomolibdeno puro, sí lo hay nanomolibdeno puro, pero también está dentro de los nanomicros que les mostré dentro del portafolio. Y ahí se puede ver y se puede, digamos, evidenciar muy rápidamente los contenidos mínimos que tenemos en el molibdeno. El molibdeno no se requiere en grandes cantidades, sino en cantidades mínimas. Entonces, si requieren molibdeno para alguna deficiencia, lo podemos tener. Y la ventaja de la nanotecnología es que podemos corregir de una forma muy rápida al ver una deficiencia porque ingresa de una forma muy rápida a la planta. No sé si contesté, si cumplí la expectativa de la pregunta o quiere profundizar en algo más. Bueno, porque él mismo nos pregunta, pero ya no con el molibdeno, sino que si se han visto, cómo se han visto las incidencias de plagas y enfermedades con esta tecnología nano versus normal. Pues claro que estamos hablando acá de fertilización, pero de pronto una planta bien nutrida también disminuye esas incidencias. Así es, Patricia, tú misma lo has dicho. Hemos notado con todos los cultivos, incluido flores en gran parte, que al tener una fertilización completa y balanceada con todos los elementos y cuando incluimos también este nanosilicio que es un nanoprotector y también el nanohierro y el nanocobre, esos tres obviamente son un complemento para la resistencia a plagas. Cuando nosotros tenemos una planta resistente desde su punto nutricional interno, desde su sistema, obviamente nos va a resistir muchísimo más a estas plagas y vamos a bajar los costos de agroquímicos y vamos a reducir la aplicación de estos. Entonces sí hemos notado mejoras notables, totales, como les presenté en esta diapositiva de la palma, que fue un ejemplo. Hay muchos más, obviamente, y todos dentro de su paquete nutricional están llevando nanosilicio. El nanosilicio es el nanoprotector que tenemos en este momento para poder combatir, digamos, las contrarrestar, no combatir, contrarrestar las enfermedades. De hecho, hay un video en nuestras redes sociales donde había, digamos, un temor de un agricultor de palma robellina, que yo creo que ustedes conocen y de pronto manejan, no sé, es un ornamental que se vende, donde él tenía apiarios, ellos está aquí en Cundinamarca, él tiene apiarios y él temía porque pues tenía muchas plagas y ese tipo de cosas y tenía que estar haciendo aplicaciones constantes de agroquímicos en sus plantas y obviamente también esto la gente le tiene un poquito de miedo cuando lo aplica porque se puede intoxicar, entonces pues es un manejo complicado en el tema de plaguicidas en la mano de obra, que yo creo que ustedes lo han manejado y lo han vivido también, y él temía por sus abejas de que por la aplicación de esos agroquímicos fueran a morir estos apiarios y no, al contrario. Él mismo nos mostró un video, nos dio el permiso, pues con el permiso de él yo se los voy a compartir, donde se ve perfectamente que a un animal, a un insecto tan sensible y tan delicado y al cual tenemos que cuidar, que son las abejas y que se encargan de la polinización, que son importantes en todo el tema del agro, vegetal, no murieron, al contrario, vivas, no pasaba absolutamente nada, no es tóxico ni para el humano, ni para los animales, ni los insectos, obviamente. Pero sí nos protegen las plantas del sistema interno sin tener que recurrir a sustancias tóxicas como los plaguicidas. Aquí hay varios productores que nos están que le están preguntando acerca de, por ejemplo, experiencias en gérberas, lirios, girasoles, hortensias, heliconias. Bueno, como todas las flores y follajes tropicales, porque claro, hemos visto los estudios que usted nos mostró en crisantemos, también en rosas, pero de pronto de todas estas flores tropicales, ¿cuándo se podría o si ya tienen algo adelantado? Bueno. Sí, bueno, Patricia, nosotros tenemos experiencias ya iniciamos en un cultivo en Cajicá con flores exóticas como la orquídea, ¿sí? En donde ya, y obviamente aquí uno de los no sé si está en este grupo, también próximamente iniciar con orquídeas.
en rosas, en crisantemos o pompones, en cartuchos, en pastos, en gramíneas. Eso sí ya lo hemos hecho. Pero así, digamos, estas especies que tú me nombraste, Patricia, que me mandaste, de pronto sí las hemos manejado, digamos, hay unas especies como si botón de oro, no sé si esto pertenezca, es un follaje, también lo hicimos con gran éxito. Entonces, digamos, las experiencias no importan, sí importan, obviamente, ya tenemos esas experiencias, pero desde el punto de vista genoma o tipo de planta, no hay ningún problema porque les tenemos el protocolo listo. De hecho, también todos estos protocolos los hemos traído del exterior, de los estudios de estos científicos en donde se está manejando por fisiólogos especializados planta por planta y genoma por genoma. Entonces está para pasturas o follajes o flores o hortalizas o frutales, digamos plantas oleaginosas. Entonces para todos hay un protocolo, están las dosis y tenemos las formas de aplicación de acuerdo a su fisiología, si es drench o exfoliar o es 50-50, porque en flores generalmente en camas es 50-50. Hay otra pregunta también. ¿En flores de hidroponía se aplica foliar o por el sistema de riego? Dependiendo del sistema, pues preferiríamos foliar, pero también se puede en el, digamos, hidropónico en agua, 100%, porque hemos visto, vimos un cultivo en clavel también, hemos hecho cosas. El clavel en solo agua, o sea, no tenía sustrato, sino el sustrato era prácticamente agua. Y se dejaron los gramos de nanofertilizante circulando por todo el sistema del agua y funcionó maravillosamente. De hecho, también en pastos vetiver, en pastos de estos tan fuertes, con macullajes tan fuertes, donde al inicio los dejan en tinas de agua y aplicamos el nanofertilizante en esa agua, la disolvimos y ahí lo va tomando la planta. Es maravilloso cómo funciona. Si es el hidropónico es solamente agua, obviamente funciona a las mil maravillas. Y en sustratos es preferible 100% foliar. Y obedece muy bien en follajes, 100% foliar. La hidratación, el suelo o el sustrato lo dejamos solo para hidratar, pero por ahí no mandamos las nanopartículas. ¿Por qué? Porque las nanopartículas son muy poquitas para toda esa extensión de sustrato o de tierra y se pueden dispersar. Entonces, preferimos que puedan, digamos, hidratar el cultivo a través del sustrato y al suelo, en este caso, pues, sustrato hidropónico y 100% foliar. De hecho, hemos trabajado fresas, muchos cultivos hidropónicos 100% foliar con grandes resultados y uno de esos cultivos fueron los que mostramos en el canal Caracol hace más o menos 2 meses, iniciando el COVID-19. Pues nos hicieron una entrevista y hicimos una presentación en una de las fincas en Ubaté con fresas hidropónicas y esta fertilización es 100% foliar, cada 15 días una bomba espaldera la hace la aplicación y logramos semejantes cultivos impresionantes, fresas jumbo maravillosas y funciona perfectamente así. En hidropónico con sustrato 100% foliar. Si es en agua, al agua se le puede dejar el nanofertilizante y la planta lo va tomando. Y si es en suelo, pues 50% en el suelo y 50% foliar. Hay otra pregunta, Paula, dice, en zonas de alta pluviosidad y con escorrentías, ¿cómo es la eficacia y la eficiencia de esta técnica? Aló. ¿Sí? Sí, ya, puedes repetir la pregunta que se te fue un poquito el sonido. Ah, bueno, ¿sí me escuchan? Ahora sí te escucho, Patricia. Bueno, Gracias. en zonas de alta pluviosidad, con escorrentías grandes también o mayores, ¿cómo es la eficacia o la eficiencia de esta tecnología? Sí, bueno, esta tecnología, una de las ventajas, por ejemplo, en cultivos de banano, en Urabá, que le dicen cielo roto porque todos los días llueve. Ellos tienen suelos encharcados bastante tiempo del día, a bastantes horas, y no es conveniente aplicar un drench a este tipo de suelos tan llenos de agua porque las nanopartículas se pueden desperdiciar, se pueden dispersar de una forma muy rápida y obviamente la escorrentía fluye y se lleva las nanopartículas sin que la raíz logre, digamos, retenerlas mucho más rápido. Por lo tanto, obviamente ellos hicieron aplicaciones 100% foliar o inyectadas como vieron en el tronco. Entonces, la nanotecnología lo que nos da es una ventaja de aplicación aprovechando que tanto en fertilización convencional, cuando tenemos estos encharcamientos en suelos, tampoco es conveniente aplicar el fertilizante porque se puede perder.
Los nanofertilizantes tampoco es conveniente cuando está encharcado aplicarlos en esta encharcamiento o en estos niveles tan superiores de campo en agua, en retención de agua superiores. Entonces lo que hacemos es aprovechar aplicaciones foliares donde se recibe la misma cantidad que requiere o que necesita la planta a través de sus hojas para poderle dar el nutriente sin pérdidas. Entonces, es la ventaja que tienen los nanofertilizantes y recomendamos fertilización foliar. Paula, ¿tiene algo que ver, otra pregunta que nos hacen, el tipo de suelo? Por ejemplo, hay un productor que tiene, el suelo es franco limoso, está ubicado en Subachoque, entonces, ¿algo tiene que ver, influye en algo para que se pueda aplicar la nanotecnología? Muy buena pregunta, Patricia. Esta pregunta, obviamente, aquí cito el pH de rango de trabajo de los nanofertilizantes. No importa el suelo. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Casa Matriz en Dubái. Vimos los cultivos en medio del desierto, en suelos totalmente áridos, inertes, desérticos, con unas lechugas gigantes, unas frutas gigantes, arándanos inmensos. ¿Por qué? Porque aquí obviamente no tenemos que tener en cuenta el pH del suelo para que los fertilizantes trabajen. Ellos están en pHs extremos de 3 a 11. Por lo tanto, si este es un suelo, digamos, arenoso, donde pueda haber poca retención de agua, básicamente no interesa ni su pH ni nada de este tipo de características, porque el fertilizante va a ingresar de una forma muy rápida a la planta. El suelo solamente nos va a servir para la absorción del agua y para el sostenimiento de la planta en sí. Entonces, aquí los suelos no es que pasen a un segundo plano, porque muchos agricultores a veces toman la idea de que de pronto nosotros que el suelo no importa. No, el suelo sí importa, al contrario, lo vamos a cuidar dejándolo de fertilizar dándole tanta fertilización química para que él vuelva y se reconstruya de nuevo como estaba desde el inicio. Y ustedes van a ver con el tiempo, y lo hemos visto en cultivos de banano, en palma y hasta en arándanos, aquí en Boyacá, en donde hayan unos suelos totalmente compactados, con las características que me acabaste de mencionar, Patricia, francolimosos, y los de la costa que tienen pHs de 9, que ya no les hace nada, ningún fertilizante, y con unas cosechas sorprendentes. Entonces, el suelo aquí lo que vamos es a cuidarlo y nos va a servir para la absorción del agua, pero ya no tienen que hacerle ningún tratamiento del suelo previo para poder extraer los nutrientes de una forma más rápida, ni encalar, ni aplicar, digamos, azufres o yesos o algunas sustancias que los pueden ayudar, no. Si ustedes quieren, eso sí lo aconsejamos, que puedan aplicar compostajes preparados, que no sean gallinazas. Las gallinazas, y me van a perdonar los productores de gallinaza, pero las gallinazas, por ejemplo, tienen muchos patógenos y generalmente vienen crudas. Tuvimos la experiencia en Aquitania, Boyacá, con la cebolla larga en la laguna, donde ya hay mucho buchón de la contaminación tan terrible durante años de gallinaza y con la cantidad de plagas que esta tiene, y que ya no se lograba mayor producción de cebolla en Aquitania, porque si no era 13, ya van en 14 toneladas por hectárea de gallinaza para poder producir cebolla. Esto es algo terrible. Entonces, obviamente este suelo ya muy compactado, ya con mucho químico, y obviamente que eso se lo arrastra a la laguna, hubo un problema ambiental. Ellos nos llamaron y nosotros ya estamos trabajando con nanotecnología en Aquitania, con cebolla, 0 gallinaza y 100% nanotecnología, y obedeciendo porque aquí se maneja mucho el tema de suelos, el suelo muy desgastado ya, y sacamos unas cosechas sorprendentes. En este momento, ya 8 meses después, vemos los suelos un poco más negros, entonces se han ido recuperando y se han recibido el fertilizante a la planta, no al suelo, y evitamos la contaminación. Eso es un ejercicio maravilloso que hicimos en Boyacá. Bueno, yo creo que para ir terminando, hay una pregunta muy interesante que la acabaron de hacer y dicen que en qué momento del día es importante hacer las aplicaciones. Sabemos nosotras, pues, la apertura de estomas y la captura de esos productos, entonces, ¿en qué momento? ¿En la mañana o en la tarde? ¿Cuándo es aconsejable hacerlo? Excelente pregunta, Patricia. Como ustedes saben, las plantas en la primera hora del día, o sea, de 6 a 7 de la mañana, máximo 8 de la mañana. Cuando ya empieza a subir la temperatura, obviamente por temas
de defensas de la planta, ya se empiezan a cerrar las estomas. Entonces es preferible que lo hagan o a las primeras horas de la mañana o en las últimas horas del día. En caña de azúcar cito el caso especial donde hacen las aplicaciones en la noche. Ellos trabajan de noche y funciona maravilloso. Ya de noche, no estoy diciendo que ustedes hagan sus aplicaciones de noche, esto depende de la logística de cada cultivo o región, pero por ejemplo en caña de azúcar lo hacen de noche. O a las 5 o 6 de la mañana. Entonces yo aconsejo la primera hora del día o la última hora del día. Tipo 5 o 6 de la tarde ya también es muy buena hora. Perfecto. Ya toda la información de productos, de precios, de todo, ¿dónde la pueden adquirir todos los productores? Claro que sí, Patricia. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales o nuestros teléfonos. Voy a pasarle rápidamente las diapositivas. Aquí paso rápidamente. Nos pueden llamar, nos pueden escribir a esos teléfonos o a info@improagro.com. Y obviamente ahí también está mi teléfono, con mucho gusto, el 321-955-0140 también es un teléfono que es chat y también llamada, por si quieren consultar los precios. Nosotros les mandamos una tabla de precios única, eso funciona para precio al público. Nos encantan los microagricultores, los pequeños, nos encantan, nos parecen maravillosos, los atendemos, tienen obviamente precios favorables, todos lo tienen. Ahí podemos darles las tablas y los protocolos, todo. Y obviamente, pues hago la aclaración, por COVID-19 hemos estado un poco limitados en visitas a campo, no hemos podido, lo hicimos antes de la pandemia, hasta que lo pudimos hacer, pero en este momento estamos un poco limitados en viajes, digamos, visitas, y obviamente lo hemos manejado muy exitosamente virtual. Nos pueden mandar sus fotos, la forma en cómo tienen sus cultivos, todos lo han hecho, hemos atendido todo eso a través de fotos, les mandamos sus protocolos, los guiamos en la aplicación y ya después ni nos llaman porque ya lo aprenden a manejar y ya solamente hacen su pedido, ya después se vuelven expertos en sus aplicaciones. Entonces, ahí están nuestros datos y pueden pedir toda la información que deseen. Paula, ¿hay algún representante aquí en el eje cafetero? No, en el momento no. Teníamos a Cianza, que eran los del Valle del Cauca y que atendían parte del Quindío, Antioquia y Risaralda, pero no, ellos en este momento están enfocados en los ingenios azucareros, por lo tanto nosotros, Improagro, atendemos directamente desde Bogotá a la región de Risaralda, bueno, a todo el país. Pero, digamos, el Valle del Cauca lo maneja Ciencia solamente en ingenios. Y en la costa, Biocosta para palmeros y bananeros. Y en Santander lo maneja Copalcol, pero solamente para palma. Entonces, nosotros atendemos directamente todos los cultivos con nuestros técnicos. Bueno, perfecto. Aquí me dicen que sí, podemos ampliar el tiempo, que hay mucho de qué hablar. Yo sé que les gusta bastante, sí. Sí, sí. De todas maneras, pues también contamos con el tiempo suyo. Sabíamos claro. que estábamos contando que era aproximadamente una hora y media Yo no máximo. tengo problema, Patricia, estoy disponible, no hay problema. Ah, bueno, está bien. De todas maneras, pues yo quiero invitar a los productores, el que tenga pregunta, porque el que me dice, bueno, aquí me están preguntando que si hay algo que decir o comentar de aguacatejas, aunque pues no estamos en el tema de aguacatejas, pero de pronto algo breve que le podamos decir. Claro. Sí. Sí, Patricia, en aguacatejas ya lo hicimos en Antioquia, en algunos cultivos de Cundinamarca. Voy a hacer breve las respuestas. Claro que sí, tenemos un protocolo maravilloso y en costos también. Y además de eso, acabamos de publicar nuestro nanocalcio en el tema de aguacatejas, donde bajó un hongo, que no me acuerdo el nombre. Soy muy mala para los nombres de las plagas, pero obviamente sirvió aplicaciones en post cosecha, en aguacate y también en cosecha, y ayudó bastante en el tema de plagas el nanocalcio. Entonces sí tenemos experiencia y cuando necesiten les mandamos su protocolo, por favor consúltenlo. La disponibilidad, Miguel nos pregunta que si la disponibilidad de los productos es constante, es permanente. Todo el tiempo, estamos atendiendo todo el tiempo de nuestros horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden estarnos llamando, estar preguntando, mandar correos, como quieran, estamos atendiendo constantemente y tenemos una logística amplia y permanente para entregar los productos a tiempo a todos nuestros agricultores. Bueno, perfecto. Pues yo no veo en este momento más preguntas en el chat. De todas maneras, pues yo pienso que ya quedamos con sus contactos, con todos los contactos suyos, tanto en correos como en números.
De igual manera, por intermedio mío, también cualquier duda que tengan y que no puedan comunicarse, pues con mucho gusto, yo se la hago saber a usted, Paola. Gracias, Patricia. Claro que sí. Si algún agricultor, si algún productor quiere preguntar algo en este momento. Ah, bueno, ¿qué otros países están usando la tecnología? Sí, esa ya la habían hecho, yo no la había leído. Sí, bueno, ¿qué otros países? Bueno, inicialmente Emiratos Árabes, Indonesia, Australia, 99%, Italia está en un 50%, por ejemplo, en viñedos. Las experiencias son maravillosas en Bangladesh con arroz, que es un país altamente productivo de arroz. En arroz pasó algo, pero bueno, no me quiero extender. En arroz, el arroz secano, y esto se ha manejado en otros países. Colombia, y lo debo decir que es vergonzoso, somos muy atrasados en el cultivo de arroz porque nuestro cultivo de arroz es por inundación, gastamos mucha agua. En otros países el secano es el que se utiliza, aquí en Colombia no es tanto el secano, y en secano es que funciona la nanotecnología. Y aquí cuando obviamente estamos inundados, la nanofertilización no es conveniente. Entonces hemos tenido que cambiar la forma de cultivar y más eficientemente para poder utilizar esta tecnología. Esto es ejemplo arroz, nada más, es un ejemplo, pero estos son los países, son digamos más países de Medio Oriente más que todo, y Colombia y Ecuador y Chile en algo, aquí en Latinoamérica con nosotros. Listo, Paula. Bueno, no veo más preguntas ahorita en el chat. De todas maneras, no nos queda sino agradecerle enormemente su tiempo, su disponibilidad, todo este conocimiento tan importante que nos ha impartido y que pues quedamos, como se dice, tocados porque queremos saber más y cuántos de los productores quieren implementarlos con esas estadísticas maravillosas que nos ha dicho. Entonces, muchísimas gracias, Paula. Quedamos como en espera de esas memorias tan importantes. Claro que sí. Y no, pues de pronto programar un próximo encuentro, ya cuando las personas quieran adquirir los productos, empezar a usarlos en sus predios. Entonces, pues mirar, y cuando pase como toda esta época, de pronto una visita ya a las fincas muy puntuales. Bueno, pues muchísimas gracias, Paola. No, muchísimas gracias a ti, Patricia, a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Por favor, sin compromiso alguno, pregúntenos, llámenos, nosotros estamos para servirles, les mandamos sus protocolos sin compromiso, pregúntenos lo que necesiten a través de Patricia también. Con Andrés de Socolflores también hemos estado trabajando lo que necesiten y nosotros les mandamos su paquete nutricional. Los invito a que cambien este paradigma que hemos llevado durante tantos años y se cambien a una transformación única con digamos, nutriciones mucho más amigables con el medio ambiente, porque tenemos que cuidar el planeta, tenemos que cuidar el agua, y a eso los invito, para que podamos seguir teniendo lo que tenemos hasta ahora y que no desaparezca. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paola, y gracias a Ceniflores, que también hizo posible este encuentro. Muchas gracias. Bueno, y a todos. Gracias, muy amables. Que estén muy bien. Buen resto de tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias.